está con nosotros Carlos Segiaro, economista, que aborda una cuestión que está caliente, absolutamente caliente. Carlos, gracias por venir a acompañarnos. No, es un gusto. Bueno, no sé si la idea era llevarle tranquilidad a la gente, pero no sé si se puede en la situación actual con los titulares que acabamos de leer al comienzo del programa. Bueno, hay un indicador que sirve para mirar el contexto de lo que está ocurriendo, que es el famoso riesgo país, que el 6 de enero estaba en 560 puntos. 6 de enero. El 6 de enero. Comienzo de año. El presidente de la Nación estaba muy entusiasmado, tenía la expectativa de que ese riesgo país siguiera bajando y llegara a 400 puntos. Si eso ocurría, la Argentina volvía al mercado internacional de deuda voluntaria, que era más o menos como tocar el cielo con las manos. Ayer casi llega a los 1000 puntos. 960. Lo cual obviamente hace esfumar la expectativa que tenía el gobierno argentino de poder volver al mercado de capitales de deuda voluntaria. Ahora, alguien dirá, bueno, pero obviamente el riesgo país ha subido por todo el problema que se ha generado a nivel internacional. En realidad el riesgo país ha subido en casi todos los países latinoamericanos, pero como suele ocurrir en estas ocasiones, el riesgo país de la Argentina subió proporcionalmente mucho más que el riesgo país del resto de los países latinoamericanos. Y eso tiene que ver con que hay un combo de factores en el caso argentino que está explicado no solo por el contexto internacional de lo que está ocurriendo a partir de cómo Donald Trump ha pateado el tablero de las relaciones internacionales, sino que tiene que ver también con la cuestión interna, con el acuerdo con el Fondo Monetario que no sale, que nadie sabe bien, digamos, cuáles son algunos de los términos, y también con otros factores casi diríamos políticos internos de la Argentina, y un proceso progresivo de descontento de muchos sectores empresarios con respecto al gobierno, que explican que en realidad el riesgo país empezó a subir en la Argentina una semana después del escándalo de la criptolibra, digamos. O sea que hay un combo complejo que está explicando no solo Donald Trump por qué el riesgo país de la Argentina está donde está y por qué se empiezan a desequilibrar otras variables, porque en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario, que expresa no solamente la reprogramación de la deuda, fondos frescos, sino que todos sabemos que hay exigencias del Fondo Monetario hacia el gobierno argentino que están vinculadas con reacomodar el tipo de cambio, salir del cepo, etcétera, están haciendo que otras variables se desequilibren en la Argentina. Ejemplo, productores agropecuarios que están dejando de vender los granos porque tienen la expectativa de que cambie la cotización del dólar, porque los exportadores están dilatando la liquidación de las exportaciones, dilatándola, y porque los importadores están adelantando todos los pagos que pueden, lo cual está desequilibrando más las cuentas del Banco Central en cuanto a la sangría de divisas, que siguen bajando las reservas, y por qué en ese proceso, además de expectativa con respecto al cambio de la cotización del dólar en la Argentina, está haciendo que vuelvan a subir los precios de un montón de productos, lo cual va a conducir probablemente en abril a que la inflación, la de marzo, va a estar cerca del 3%, y probablemente la de abril se realimente en ese mismo proceso. Y porque además está subiendo la brecha cambiaria, o sea, te encontrás con un combo de variables financieras y de la economía real que están generando algún proceso de desequilibrio, porque es lo que ocurre cuando la incertidumbre aumenta, y obviamente estamos en un foco de incertidumbre por este combo de factores que la verdad genera mucha preocupación y con bastante razón. Se venía demorando el acuerdo con el Fondo Monetario. Inclusive hubo un viaje fallido del presidente en las últimas jornadas para tratar de juntarse con Donald Trump a ver si le daba una mano para destrabar eso. Se venía demorando, y este lunes negro, ¿cómo incide además, o esta movida fuerte, este patear el tablero de Trump al que vos aludías, cómo incide en ese desembolso para la Argentina? En realidad este viernes debería plantearse la reunión de directorio del Fondo Monetario. Esta semana, el viernes, está planteada la reunión. El tema es que empieza a haber dudas con respecto al contenido o qué va a salir de la decisión del Fondo Monetario.
¿Por qué? Para que sea aprobada una resolución del directorio del Fondo Monetario hace falta el 85% de los votos. Estados Unidos tiene el 17% de los votos, lo cual hace que tenga poder de veto. Estados Unidos puede vetar cualquier cosa en relación a las decisiones del Fondo Monetario, pero al revés le juega en contra otro aspecto, digamos. Estados Unidos no puede aprobar por su sola decisión, porque se le dé la gana a Donald Trump, una resolución del Fondo Monetario, a no ser que estén de acuerdo los demás. El tema es que el presidente de los Estados Unidos, la semana pasada, le mojó la oreja o directamente agredió tanto a Europa como a Japón, porque dijo que en el marco de los aumentos de aranceles de importaciones, en realidad había algunos amigos que se portaban peor que los enemigos. Se refería a Europa y a Japón. El tema es que Europa y Japón representan la mayor parte de los votos del Fondo Monetario Internacional. De tal manera que el acuerdo con la Argentina que se ha estado hablando era un acuerdo de reprogramación de parte de la deuda, pero donde había una inyección de fondos frescos, de libre disponibilidad, como se le llama, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que no corresponden técnicamente. Eran un favor hacia la Argentina, planteado desde el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, hoy hay alguna duda con respecto a eso, porque la presión de Estados Unidos sobre Europa y Japón puede hacer que los representantes de Japón y Europa digan, ¿y por qué vamos a apoyar esto si no corresponde? Alguien que nos viene insultando desde la semana pasada nos está pidiendo que aprobemos una cosa que no corresponde, ¿por qué la vamos a aprobar? Y alguien que está escuchando dirá, es una hipótesis tuya. Bueno, ayer se le escuché a Claudio Loser, que ha sido director del Fondo Monetario Internacional, un mendocino que merece mucho respeto, que está jubilado, o sea que no juega ninguna carta para nadie, y dijo, la verdad que no sé si va a ser el acuerdo. Esto es muy preocupante, porque el gobierno argentino y básicamente el Fondo Monetario, el Banco Central, están viendo cómo las reservas del Banco Central se están licuando, y en ese contexto, por supuesto, contaban con esta inyección de recursos para fortalecer las reservas del fondo. Si este conflicto internacional que está enfrentando a Estados Unidos casi con el resto del mundo, pero además agrediendo nada menos que a Europa y a Japón, cambia el voto de algunos representantes europeos y de Japón, entonces empieza a peligrar no la reprogramación de la deuda del gobierno argentino, sino el monto de recursos de libre disponibilidad, y ese es un tema que si llega a ocurrir va a generar más tensiones en el sistema financiero y en el mercado de capitales de la Argentina. Sabíamos que iba a ser... Sinceramente esperemos que no ocurra porque sería una cosa bastante complicada. El fondo ya había dicho que iba a ser en tramos y se estaba discutiendo cuánto iba a ser el primer desembolso. Exactamente. El gobierno parece que quería que fuese un poco más de 3.000 porque era lo que necesitaba. Exactamente. Y está en veremos entonces. El viernes, el día D para esto. Exactamente. El viernes es un día importante porque puede dilatarse esa decisión o conocerse que efectivamente la inyección de recursos frescos sea menor que la que el gobierno argentino estaba aspirando, en un contexto donde además actores empresarios en la Argentina o algunos otros segmentos empiezan ya a fortalecer la visión de que el atraso cambiario inocultable que tiene la Argentina hoy en realidad es mucho más preocupante a partir de lo que pasó la semana pasada, porque Brasil y otros países del mundo empezaron a devaluar sus monedas. Porque, ¿qué pasa? Me pone el gobierno norteamericano un arancel para vender productos en Estados Unidos y esto genera reacciones en otros países, además, que toman represalia frente a eso. Entonces, ¿cómo hago para recuperar competitividad? Devalúo. Entonces hemos visto devaluación de Brasil, devaluación en la mayor parte de los países del resto del mundo que operan en el mercado internacional, como contrapartida un gobierno argentino que sigue atrasando su tipo de cambio. Es decir, se hace cada vez más complicado sostener la política cambiaria del gobierno argentino en un contexto donde los vecinos y otros países del mundo están devaluando para recuperar competitividad frente a lo que ha pasado en las decisiones de Donald Trump. Esto genera cada vez más tensiones. Aquí yo he dicho, lo cierto, decir que no hay atraso cambiario en la Argentina es como querer ocultar el sol con las manos, y venimos con un atraso cambiario muy preocupante. Todo lo que ha pasado en estos días no hace más que fortalecer la visión de que es insostenible la política cambiaria del gobierno argentino, de tal manera que se suman tensiones a este proceso. Lo que pasa el viernes va a jugar en alguna dirección con este tema.
Por ejemplo, si yo me pongo en el lugar de un ciudadano promedio, de un estudiante, ¿en qué le afecta todo esto que estamos hablando? Porque yo no estoy entendiendo, o sea, está explicado perfectamente, pero para alguien que por ahí no entiende mucho de economía y estos cambios, por ejemplo, ¿los ve en el súper? ¿En dónde ve estos cambios? Sí, estamos viendo un reacomodamiento de precios ya. Bien. En el mercado interno argentino, porque estamos viendo que empresarios o empresas que están ya diciendo, bueno, este tipo de cambio no cierra por ningún lado, entonces tengo que reacomodar mis precios en función a una posible o inevitable devaluación en algún momento. El por las dudas. El por las dudas. Entonces, yo te diría, ya empezamos a ver en el rubro alimentos cómo empiezan a reacomodarse precios a la suba, no de manera violenta, pero claramente esto está ya ocurriendo. De tal manera que si vamos a un proceso devaluatorio en algún momento, inevitablemente por el acuerdo con el fondo que plantea el ajuste, y eso va a reacomodar en realidad el proceso de los precios internos, quiere decir que el poder adquisitivo de millones de personas va a tener un nuevo escalón hacia abajo. ¿Es posible que lo que plantea Flor, es posible que el índice que toma el INDEC cuando da a conocer la inflación, el índice de precios al consumidor, no se condiga con la realidad que vive el ciudadano común cuando va a la verdulería, a la panadería o al supermercado? Sí, eso ocurre porque en realidad para calcular el índice de inflación se utiliza una canasta de bienes y servicios que es del año 2004, que está claramente desactualizada. En realidad alguien dirá, bueno, hay que hacer una canasta nueva, va a llevar tiempo. No, esa canasta nueva ya se hizo. Y se hizo en base a un acuerdo precisamente entre el INDEC y el Fondo Monetario Internacional. Se elaboró una canasta actualizada al 2018. Y el año pasado el Fondo Monetario le reclamó al gobierno argentino. ¿Por qué no usaba ¿Por qué no estaba usando la canasta nueva que, digamos, es más realista con respecto a los consumos de los argentinos? Y bueno, el INDEC hizo el silencio de radio. En realidad hubo algunos despidos internos dentro del INDEC por ese tema el año pasado. Y bueno, claro, el gobierno argentino no lo quiere hacer porque esa nueva canasta le pone una composición distinta que daría una inflación más alta que la que estamos mirando. Eso repercute en el argumento de cuando el gobierno dice, bueno, el índice de pobreza, todos los números quedan distorsionados en ese proceso, claro, porque están vinculados a una canasta de bienes y servicios que no se corresponde con la realidad. Florencia, te preguntaba por la situación del hombre de la calle, el ciudadano común. ¿Qué pasa dentro de todas esas empresas que asesoras? ¿Qué te preguntan? ¿Qué cuidados están tomando? Viajando un poquito, me tocó estar por el litoral, me tocó pasar por Santa Fe y, bueno, por Goya, por Nogoyá, por un montón de lugares donde los hilo-bolsas están a pleno y se ven esas manchas blancas cada vez más grandes en nuestros campos. Bueno, es lógico que un productor, frente a esta incertidumbre que está planteada y la hipótesis muy concreta de que el tipo de cambio actual tenga que reacomodarse, esté vendiendo solamente los granos que necesita para pagar las cuentas y se quede con el resto a la espera de alguna modificación de tipo de cambio. Ahora, también en términos de empresas empieza a haber decisiones que empiezan a evaluarse. Por ejemplo, ayer con un cliente que es un importador fuerte, digamos, de productos, quedamos que no pase ninguna lista de precios a sus clientes en el resto de la semana. ¿No hay precios? Que no pase, que trate de dilatar, digamos, cualquier operación, porque es un importador, de tal manera que él tiene un stock de productos que están planteados sobre un tipo de cambio. Entonces, si va a haber una modificación del tipo de cambio, él va a tener después un problema para reacomodar su stock. De tal manera que dijimos, rubro, construcción, autopartes. Entonces, en realidad, la decisión que tomamos ayer fue decir, no le pases precio a nadie hasta que no sepamos qué está ocurriendo. Hasta el día viernes no tomes ninguna decisión. Va a tratar de dilatar. ¿O vender con remito? En realidad, dilatar, porque del otro lado le están pidiendo cuál es el precio. De tal manera que la decisión es dilatar lo que puedas. No tomes la decisión de fijar un precio hasta que no sepamos cómo viene esto. Con algunas diferencias con algunos actores repetidos y otros que no están en el reparto, es una película que se puede decir que ya vimos.
Yo te diré que hay un combo distinto. Ajá. Hay un combo distinto en esta oportunidad, porque el gobierno argentino dice, no, pero tenemos equilibrio fiscal, superávit fiscal. Entonces, bajo esa lógica no se entendería por qué el riesgo país llega casi a los 1000 puntos. Sí, esa es una gran fortaleza. Acá estamos hablando de otras cosas, porque además estamos frente a una situación nueva en otro aspecto, Sergio, que a mí me preocupa mucho. Me preocupa desde hace años, en realidad, y sobre todo desde que asumió el actual presidente de la Nación, en términos de que hay algún indicio de que Estados Unidos está planteándole a la Argentina que quede alineada absolutamente, digamos, y que va a recibir apoyo Argentina de parte de Estados Unidos si además toma la decisión de alinearse absolutamente. El indicio es que Estados Unidos le transmitió la semana pasada al gobierno argentino que tiene que enfriar y desviar su relación con China y quedar más alineado con Estados Unidos. Esto es un tema muy complicado porque no estamos hablando de Tanzania, estamos hablando del principal cliente de la Argentina, comercialmente hablando, no desde hace 5 meses, desde hace años. Y en realidad el impacto es sobre todo un segmento, porque pensemos entre los países que ha agredido más a Estados Unidos de sus decisiones arancelarias, no solamente está China, China está obviamente a la cabeza de la mira del gobierno norteamericano, pero sí otros países del sudeste asiático, como es el caso de Vietnam, por ejemplo, que es el principal exportador de textiles del mundo en este momento, y que es el 5º cliente comercial de la Argentina. De tal manera que es un combo complicado. Si Estados Unidos en su proceso de enfrentamiento con China y el resto del sudeste asiático, que está claramente arriba de la mesa, pretende que la Argentina quede alineada absolutamente a los Estados Unidos es un cliente casi diría marginal para la Argentina. Entre el 5 y el 6% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, solamente, digamos. ¿Y a China? El sudeste asiático representa casi el 40% de las exportaciones argentinas. El sudeste asiático. Además, China comandando en cierta forma con Rusia los BRICS, ¿no? Exactamente. Y por supuesto, el resto, casi un 40%, son nuestros vecinos, entre los cuales sobresale Brasil, por supuesto, que es otro de los miembros de los BRICS, que está en la mira de Estados Unidos. Si Argentina va a quedar alineada absolutamente a los Estados Unidos, y yo digo, pensando un poco de historia, esto es como volver a firmar el pacto Roca-Runciman. Es que de la década del 30, es quedar alineado absolutamente con un país con el cual además no tenemos relaciones comerciales muy fluidas, y en un mundo donde, yo esto alguna vez lo planteo tantas veces desde hace años, el sudeste asiático es la región más dinámica y competitiva del mundo. Y es ahí donde van la mayor parte de las exportaciones argentinas, porque tenemos una relación complementaria con esa región del mundo. Alinearnos con Estados Unidos y darle la espalda al sudeste asiático, creo que es la peor decisión que podría tomar la Argentina. Bueno, gracias. Terminamos fuerte. Sí. Vamos a estar atentos al viernes y Carlos, el honor de tenerte, el gusto de tenerte, de poder compartir con la gente que se informa a través de los medios de la cooperativa, como siempre. Un gusto para mí estar acá. Gracias, mil gracias. Carlos Segiaro con nosotros.